Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Gracias a todos ustedes por su sintonía ahí en su casa, en sus vehículos, en sus oficinas, en sus dispositivos móviles, por estar en contacto con este programa para empezar la información, para empezar el día con la información como Dios manda. Eduardo Soto, Pastora Portugal y Rubén Polanco, le damos la más cordial bienvenida. En controles se encuentra Ana González y en producción nuestra querida Patricia Ocando. Iniciamos con un pensamiento para recordar el tiempo en que estamos viviendo, que es el tiempo de Adviento. Perdonar es liberar a un prisionero. Y cuando lo haces, te das cuenta que el prisionero eras tú. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. El invitado tiene la palabra. Vamos a vamos de una vez con nuestro invitado y dejamos los titulares para más adelante. Él es Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social en el gobierno de Laurentino Cortizo. También ha sido relator de la mesa de conversaciones que empezó en septiembre y terminó en octubre este año en el Palacio de las Garzas bajo el gobierno de José Raúl Mulino. Ha estado tratando de explicar la propuesta del gobierno que ha sido presentada a la Asamblea Nacional y se encuentra actualmente en primer debate. Don Francisco Bustamante, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación y darnos un poco de su tiempo. Esta propuesta que ha causado algunos inconvenientes, algunos malos pareceres a algunos sectores, ya avanza. El presidente ha pedido que antes del Día de la Madre o en los alrededores del Día de la Madre se aprobara en primer debate. Parece que no sea así. La primera pregunta que tenemos es si hay algún tipo de ansiedad en el equipo de gobierno del que usted fue relator de la mesa en cuanto a los tiempos y que lleguemos al 31 de diciembre con esta ley aprobada o no. Esa es la primera pregunta para empezar nuestra conversación. Adelante. Bueno, yo creo que el presidente lo ha colocado en los términos en que se está desenvolviendo el tema. Hay una discusión, los diputados son los que tienen la última palabra, ellos son autónomos y ellos decidirán cuál es el plazo. Si hay ansiedad o no, yo creo que más que ansiedad, hay cierta urgencia en seguir avanzando en atender los temas que esta administración está enfrentando. Y obviamente cada día que nos quedamos más parados, más tiempo estacionados en un solo tema, es esfuerzo que se está distrayendo de las otras cosas. Yo creo que esa sería la principal preocupación, ¿no? Sí. Que hay que tomar decisiones. Cosas que no se hicieron en su momento, hay que tomarlas ya. Tenemos los problemas del agua, tenemos el problema de la mina, tenemos el presupuesto exageradamente alto que tenemos. Tenemos que revisar la estructura de gasto fiscal. Cuando digo tenemos, estoy hablando como país. Sí. Me explico, no como persona ni como gobierno. Esas son cosas que hay que atender. La educación hay que meterse. Entonces, de manera tal que yo sí, en ese sentido, hay una ansiedad porque el tiempo es lo que menos sobra. Eso es lo que te puedo decir. La siguiente pregunta es, antes de entrar en el documento mismo que presentó el gobierno a la Asamblea Nacional, es ¿qué tan cierto es? No quiero con esto decir que el presidente ha mentido, pero no todos creen que si no se aprueba el 31 de diciembre, ya en enero los jubilados vayan a cobrar 13% menos. ¿Eso qué tan realista es? Mira, yo creo que es una lectura confusa de la situación. Los cálculos que yo hice cuando era subdirector es que la plata llegaba en lo máximo hasta mediados del 2024. Esos eran los números que yo dejé cuando yo salí de la subdirección allá
el 2 de febrero del 2022, 22, ese día. En esa ocasión, las proyecciones decían eso. Ese era el panorama. Entonces, el problema es, ¿qué haces tú frente a una situación que tienes que pagar pensiones y no hay ningún instrumento jurídico que respalde esa decisión? ¿Qué puedes hacer? Sí. Yo creo que eso es lo que ha querido faltar el Ejecutivo. Que en este momento, la ausencia de una decisión de Estado de cómo manejar el problema lo aboca a tomar una decisión que es o violas la ley y usas fondos que no te han autorizado o tienes que ajustar el gasto a los fondos disponibles. Esa es la situación que hay hoy. Lo que quiere decir, o lo que yo interpreto y es lo que vienen sosteniendo, es que con la ley se crea la base legal para poder solventar esta situación de coyuntura y con la misma ley se da la sostenibilidad del sistema. ¿En qué sentido? En que se cumple una de las exigencias de todos los sectores sociales, como se autodenominan en la mesa de diálogo, que el Estado asuma la responsabilidad del déficit fiscal. Okay. La ley apunta exactamente a eso. En ese sentido es que yo interpreto las palabras del presidente. Probablemente él no es muy didáctico, probablemente él es muy directo, pero eso es lo que hay. En este momento, la ausencia de una normativa que respalde las decisiones aboca a la Caja del Seguro Social a dos opciones: viola la ley o no puede pagar las pensiones. Con la ley se proveen los fondos para romper ese impasse y además se proveen los fondos para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Es lo que te puedo comentar. Entrando ya en el documento mismo, ¿puede decirse que este documento es producto de las conversaciones? ¿Es realmente producto de las conversaciones? ¿Hubo un consenso que permitió redactar este documento? Los obreros dicen que no. Por supuesto. Los movimientos sociales dicen que no. Hubo consenso en lo que hay que hacer. Okay. En eso hubo absoluto consenso. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el cómo hacerlo hubo tres posiciones. La posición de los sindicatos, que era volver al sistema solidario. La posición de los empresarios, y es un sistema solamente de cuentas de ahorro personal. Y la posición del gobierno de hacer un sistema que abarcara no solamente a los que gozan de un empleo y la posibilidad de una pensión, sino que además se extendiera a aquellos trabajadores que por distintas razones no han completado la cuota y a la población que no tiene acceso a una pensión. Entonces, el modelo del gobierno es mucho más amplio, mucho más solidario que lo de los trabajadores y de los empresarios. Ahí en el qué hacer sí hay diferencia. Ok. El haber usado la palabra solidario, solidaridad, tantas veces en el proyecto no ha caído muy bien en algunos sectores sociales, ¿no? Ellos indican que no tienen nada de solidario porque todo es muy privado. Aparte del inicial, donde creo que vamos a estar, estoy yo, por ejemplo, que todavía nos faltan menos de 7 años para jubilarnos. A partir de allí, una vez se cumpla este tiempo, ya no hay nada solidario en el proyecto, dicen los movimientos sociales. A ver, ¿qué entienden los movimientos sindicales? Vamos a llamarlo por su nombre y la nomenclatura universitaria. Okay. Ellos entienden por solidario que los que no se han jubilado me paguen a mi pensión. Eso ellos entienden, se llama solidaridad intergeneracional. Pero se están olvidando de dos situaciones muy concretas. La primera situación concreta que tenemos es que la gente vive mucho más. La segunda situación muy concreta, estoy hablando de variables demográficas, es que la tasa de crecimiento de la población está estabilizada en torno al 2%. Eso incluye a la población indígena, que crece al 3.6%, casi el doble que la nacional. Y que son los que, siendo los que más crecen, no entran al mercado de trabajo, sino que son los más vulnerables y es lo que hay que asistir. Entonces, ni por tasa de natalidad hay la población y por extensión de la vida de las personas están viviendo más. Eso son realidades demográficas que están golpeando, que no controla la caja. Okay. El segundo elemento que está afectando la situación son las características laborales de la nueva sociedad. Cada vez es más impactante el empleo independiente o la tercerización en los mercados laborales. Eso es lo que hay. Vamos a la solidaridad que ellos pregonan. Esa solidaridad que ellos pregonan es también falsa. ¿Por qué?
Una persona que se jubila con $1.500 necesita el aporte de 18 trabajadores que ganan $600. Pero ese trabajador que necesita 18 trabajadores de $600 para pagar su pensión, cuando él estaba trabajando, con lo que él pagaba, hubiera solo la pensión de un trabajador de $600 alrededor aproximadamente. ¿Qué significa? Que la solidaridad, como está en el modelo, es de los que ganan menos a los que ganan más. Eso no es solidario. Okay. Lo que estamos diciendo ahora es lo siguiente: vamos a ser solidarios cada uno en la medida que vamos a incorporar a aquellos que ni siquiera tienen acceso a una pensión. Te entiendo. Le pido a Pastora y a Rubén que me vayan indicando cuando estén interesados en preguntar, porque yo tengo muchas, ¿no? Y no quiero monopolizar la conversación. ¿Tienes preguntas, Rubén? Sí. Adelante. Sí. Doctor, yo he escuchado en diferentes intervenciones que se han dado recientemente en la Asamblea que señalan que con los aportes, los distintos aportes que se están proponiendo en ese proyecto de ley, tanto el que sale del Fondo de Ahorro de Panamá, como el que va a aportar el Estado, como el que de los fondos del canal, no es necesario aumentar la edad de jubilación. La edad de jubilación se requiere aumentar sí o sí, independientemente de los aportes que vaya a requerir la Caja de Seguro Social. Creo que no me escuchaste lo que acabo de expresar. Hay una realidad demográfica y una realidad laboral que matiza las condiciones de permanencia en el mercado de trabajo. Esa es una realidad. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no, como la gente vive más y no hay cómo reemplazarlo, hay que financiar a esa gente más tiempo. Si tú no creas los mecanismos para que tú puedas alargar el periodo que ellos van a contribuir, vas a tener a la larga un problema de no sostenibilidad del sistema. Esa es la primera condición que te digo. La segunda condición es la siguiente. Si nosotros no hacemos esto como país, ¿qué es lo que vamos a tener? Que lo que tiene que aportar el Estado es mayor. ¿Y de dónde va a sacar el Estado esos recursos? El Estado no es un papá Dios, ni un helicóptero que tiene plata y la está tirando al aire, como me enseñaban en los primeros años que yo estudiaba economía, ni es dueño de riqueza. El gobierno depende de los recursos que capta de la población. Si nosotros no hacemos ese juego de ajustes, y se ve como un Lego, tú vas a tener que cargarle más impuestos eventualmente a la población. Entonces, lo que estamos diciéndole a los trabajadores, ojo, que no han entrado al sistema todavía, que ellos se van a quedar 3 años más. Y los que se están quedando, esta es la buena noticia, te puedes ir con 20 años de trabajo. En la edad de 65 años, para los que ya están en el sistema, es para calcularle el porcentaje de pensión. El modelo, la simulación que se ha hecho con el modelo que se ha estado practicando, indica que la jubilación en los 20 años te da cerca del 56-58% de tasa de reemplazo, o sea, lo que te equivale, muy parecido al 60%. Si te quedan los 3 años más, te vas a ganar lo mismo o posiblemente más de lo que te lleva con el 60%. Entonces, decirle o entender que los 3 años que se están poniendo es un costo tremendo sobre los trabajadores, lo que estamos diciendo es una oportunidad que se está dando de que puedas tener una mejor pensión y de que no tengas que asumir otros impuestos a corto plazo para poder sufragar los gastos del sistema. Pastora Portugal tiene una pregunta. Buenos días, licenciado Bustamante. Mire, ¿qué hay de cierto con esto que están diciendo muchos de estos grupos de sindicatos que esta propuesta incluye disimuladamente una manera de privatizar la Caja de Seguro Social para beneficiar a ciertos grupos? No, parece que se le fue el audio. Pastora, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿El dinero que usted aporta al Seguro Social es suyo o es del gobierno? Bueno, si es es flujo que viene del gobierno, porque el gobierno es el que dirige pero que usted paga. Pero es mío. Paga. ¿Es suyo? Es suyo. Ok. Esa es la noticia. Los fondos son privados. Uh-huh. Que se administren en una entidad pública.
No hay privatización de fondos. Los fondos son privados, son de los trabajadores. Entendamos eso. Ustedes son los dueños del sistema. El Estado lo administra. Y la pregunta que yo le hago a usted, la forma como el Estado ha administrado los fondos, ¿usted está satisfecha? Yo creo que ningún panameño está satisfecho, profesor. Entonces todo el mundo dice, queremos que el Estado administre y tenga los rendimientos que tienen los fondos que manejan la misma caja del CIACAP y del PRAC. ¿Usted sabe cuál es la diferencia que hay entre esos fondos y la caja? Que ellos tienen una legislación que les permite entrar a los mercados privados. Okay. Esa es la diferencia. La ley lo que está diciendo es eso mismo que hace el CIACAP y el PRAC, lo vamos a hacer con los fondos del seguro. Pregunto, ¿eso es privatización? No. Que deben ponerse controles y límites. Absolutamente de acuerdo. Es más, yo voy más allá. Yo crearía una superintendencia que supervise los fondos de pensión privados y de la Caja de Seguro Social. Porque eso está absoluto y al garete. La Caja no le rinde cuenta a nadie de los 10.000 millones que maneja. Eso es absurdo. ¿Este proyecto no contempla algo así? No, porque ese proyecto no puede legislar eso. Pero si yo fuera autoridad, yo lo haría. Y yo dije mis primeras palabras cuando esto empezó. No es la ley perfecta, es la ley posible. Uh-huh. Y como la ley posible puede darse, ¿me explico? Sí. La ley perfecta no se puede dar. Doctor, usted me permite, casualmente en este tema del manejo de las reservas, la administración de las reservas, la inversión de las reservas, tenemos un video de la intervención de Jorge Nicoló en la Asamblea, en esta conversación que se dio. Usted me permite, son 2 minutos, no más de eso, de Jorge Nicoló, para que entonces conversemos sobre esto de la inversión. Jorge, mi amigo, a mí me encanta oírlo. Vamos a escuchar esta parte, Ana. El artículo 105, características y condiciones de las inversiones. Panamá tiene el peor rendimiento, la Caja tiene el peor rendimiento de las inversiones en América Latina. Tenemos 2.1 acumulado y otros países tienen 7.2, 6.9, una vergüenza. Sin embargo, este artículo requiere especial cuidado. En la parte concerniente dice, la Dirección General podrá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones, emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones, la administración de cartera de una parte o del total de los recursos del Fondo General de Reserva, en cuyo caso su contratación se someterá a las leyes de contratación públicas aplicables. Recordemos que el Fondo General de Reserva se refiere a todos los fondos de reservas de la Caja de Seguro Social, incluyendo invalidez, vejez y muerte, administración, enfermedad y maternidad y riesgos profesionales. No estamos de acuerdo con que se delegue la totalidad de los fondos de reserva a un solo administrador, por el riesgo que esto supone para los más de 2 millones de panameños que confían que tendrán sus pensiones dignas al momento de su jubilación. Estamos hablando que en un momento dado, las reservas de este fondo pueden superar los 20.000 a 40.000 millones o más en el tiempo. El que estas contrataciones se sometan a las leyes de contratación públicas aplicables nos llena de terror, ya que a través de estas leyes de contrataciones públicas que se han hecho todas las contrataciones donde luego ha habido favoritismo y pago de coimas importantes. Este es un riesgo mayor que no debemos tomar. Consideramos que se requiere aplicar medidas específicas, estrictas, aprovechando las normas del Fondo de Ahorro de Panamá, pero también las mejores prácticas internacionales usadas para definir los requerimientos que deben tener estas administradoras de fondos, y no solamente que tengan licencia por la Superintendencia de Valores de Panamá, ya que sabemos que los dueños de esa licencia no todos tienen la misma fortaleza financiera para asumir fondos en las cantidades que nos ocupa hoy día. Debe eliminarse del proyecto la posibilidad de delegar la totalidad de los recursos del Fondo General de Reserva a un solo administrador por los inmensos riesgos que estaríamos exponiendo el futuro de más de 2 millones de cotizantes panameños.
Esto fue lo que dijo Jorge Nicoló, creo que fue ayer. Cuéntenos, don Francisco, qué apreciación le merece esta afirmación de Jorge. Cuando yo leí ese artículo 105, yo dije, este artículo va a generar problemas, porque es muy amplio y se presta interpretación. Okay. ¿Ve? Ahí nos dice que es una administradora, se podrá contratar una administradora, pero no dice que es exclusivamente una. La redacción abre la posibilidad que se llama Jorge Nicoló. Esa es una. En segundo lugar, yo creo que sí, tiene que haber criterios establecidos para cómo se va a elegir eso. Y tercero, yo sí creo que no es una decisión única del director general. Esa es una decisión que tiene que pasar por una junta directiva competente, que ahora mismo no la tiene la caja. Eso serían para mí los resguardos, los criterios que debe tener, que debe ser aprobado por una junta directiva, que tiene que ampliarse los operadores de mercado que se pueden contratar. Y yo voy más allá. Yo creo que hay que crear una superintendencia de pensiones que vea este tema, o dentro de valores crear la superintendencia que pueda ponerle ojo particular a estas cosas. Yo no estoy en contra de lo que dice Jorge. Creo que es un buen paso para mejorar ese artículo. Voy a hacerle una pregunta que puede sonar a infidencia. Cuando usted sale de la subdirección del Seguro Social en el gobierno de Laurentino Cortizo, es porque usted está inconforme ante la inacción del gobierno pasado, ¿no? Dice, no, aquí hay que hacer algo, no lo van a hacer, yo vine a esto, ustedes no van a hacer nada, yo me voy. Y nos pareció correctísima la decisión que usted tomó. Pero ya usted le había hecho una propuesta al gobierno, había una lista de acciones que había que tomar y que no se asumieron, o simplemente le habló a ellos de la necesidad de hacer algo. Hubo dos propuestas. Una que era del doctor Lau, que yo acogí plenamente. El doctor Lau me invitó a reformar la Caja del Seguro Social. Okay. En ese momento yo era el intendente de sujetos no financieros, entidad que había sido efectiva en salir de Panamá en la lista gris en el 2016. Una vez cumplida la tarea de sacar la lista en el 2016, como yo le había dicho al ministro de la Guardia, cumplida la tarea, fui como Cincinato, si no ubican quién fue Cincinato, entregué, devolví la institución, yo he cumplido mi tarea y me retiro. Igual cuando Roberto Roy me invitó a hacer el diseño de la propuesta del proyecto del Metro de Panamá, cumplí eso, igual me retiré. Yo hice la tarea. Yo vine a hacer una tarea a la Caja del Seguro Social que implicaba la reforma de la institución, que era uno de los metas del doctor Lau, y la reforma del sistema de pensiones. Se hicieron las dos propuestas. La propuesta de la reforma del sistema de la administración de la Caja del Seguro Social durmió 3 años el sueño de los justos. Okay. La excusa era la pandemia, la que aclarar, que no sé qué, y se aguantó. Para mí es más grave o tan grave la reforma de la institución como la reforma de los fondos de pensión. El segundo punto era la reforma del fondo de pensión. Yo hablaba de una figura muy parecida a la que se está haciendo ahora. Yo hablaba de hacer un préstamo de un fondo hacia el otro reemplazado con un bono de garantía por el bono usado por el gobierno, que reemplazar el uso. Explíquenos esto. Un bono del gobierno. Explíquenos esto en cristiano. Disculpe que lo interrumpa. Explíquenos en cristiano a los legos que no conocemos el lenguaje técnico. Dice pasar de un fondo a otro y adicionar un bono. ¿Cómo se come eso exactamente? Yo decía, el gobierno tiene que cubrir el déficit de caja. ¿Cómo lo vas a cubrir? O metes plata fresca o usas la que tiene de los otros fondos. Pero si tú usas los otros fondos, tú tienes que respaldar ese uso de manera tal que no estés usando plata de uno para otro sin garantía. Emitir un bono. Si yo sacaba 1.000 millones del fondo de un fondo, el gobierno tenía que entregar a la caja un bono por 1.000 millones y reemplazar el dinero de ese. Y eso me iba a permitir hacer la reforma de la ley y la reforma administrativa de la institución. Esa era un poco la propuesta. Yo proponía cómo se iba a financiar ese bono con un impuesto del 3% del ITBM, un incremento. Los cálculos que hicimos decían que con 3% de ITBM recaudábamos casi 3 veces lo que daba 3% de cuota obrero patrono. Y era menos costoso y daba más plata a la institución.
ese era el diseño. Y hablábamos del desarrollo de un brazo financiero. Inclusive, en broma y en serio, yo dije, compremos la caja de ahorros por $1 y convirtamos el banco de los trabajadores financiado y propiedad de la caja bajo una administración profesional y una junta directiva propia. ¿Por qué dice que en broma y en serio? ¿Por qué dice que en broma y en serio? Francisco, ¿por qué dice que en broma y en serio? Porque yo sé que decir que me la vendieran en $1 era prácticamente me la regalen, ¿no? Ya entiendo. Pero entonces, sí, pero la idea sí era esto de usar la caja de ahorro como el banco del Seguro Social. El banco de los trabajadores. Entonces, esa es un poco la propuesta que nosotros hicimos. Okay. Y obviamente, cuando entramos al diálogo, que primero yo empecé a tener mis dificultades con la estructuración del diálogo y todo lo demás, pero eso fue una decisión que se tomó y yo no tenía mayor peso ahí, el desarrollo del mismo. Y cuando yo siento de que el gobierno dice no vamos a seguir con el diálogo y no hacían nada para la reforma de la institución, yo podía haberme quedado cobrando $6,000 firmando papelitos y tomando café. A esta altura de mi vida lo que menos me sobra es tiempo. Y yo no voy a desperdiciar poco tiempo de vida que tengo, que me quede, que el Eterno me regala, haciendo algo que no me gusta. Eso es ya a título personal y me he confesado públicamente. Qué bueno que lo hace entre amigos. Don Francisco, ahora, viendo el proyecto de ley que está ahora en primer debate, e insisto con Rubén y Pastora, si tienen algo que preguntar, por favor, arranquen, porque yo tengo muchas cosas aquí en la mano. Gracias a un documento que el propio Francisco Bustamante me ha compartido, que me parece muy inteligente y muy, muy denso. Comparando este documento que entró a primer debate con la primera idea que se tuvo, la que usted acaba de resumir, ¿se siente conforme con el documento actual? ¿Cree que llena las expectativas con respecto a la primera idea que usted tuvo? Yo diría que se aproximó. No es la perfecta, es lo posible. Okay. Los tiempos cambian, las situaciones cambian. Yo creo que es un paso correcto en la dirección correcta. Yo puedo vivir con eso. Ok. Una pregunta que da vueltas y creo que ya escuché al ministro Chapman tratar de explicarla. Lo hizo bastante bien y porque lo trató de allanar el lenguaje que usó, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Cuál es el sustento económico de la propuesta del gobierno en este momento? El sustento económico del gobierno es el siguiente. Uno va a sacar plata del flujo de caja, 966 millones. Va a sacar cerca de unos 300 millones aproximadamente de lo que le iban a pasar al Fondo de Ahorro de Panamá, se lo van a sumar a este dinero. En esos 966 van 300 millones aproximadamente que iban al Fondo de Ahorro, van a venir para acá. Okay. Aumentan la cuota del gobierno, el 3% del gobierno en 184 millones. Y hay 60 millones adicionales que se incorporan para reforzar el programa de pensiones de los 144 a los 65. Y la gran incógnita, mejoras en la recaudación. Esta es la pieza de toque, la pieza de equilibrio, de balance, es la recaudación fiscal. Esas son las fuentes que el gobierno propone para pagar el flujo de caja y darle sostenibilidad al sistema. ¿Qué pasaría si no se recauda? ¿Es viable o no es viable? ¿Qué pasaría si no se recauda? ¿Qué va a suceder? Disculpe. Si no se da esa recaudación, acuérdate que los ingresos disponibles son de dos partes, lo que tú cobras y lo que tú gastas. Ayer, un ratito, yo tuve un tema de salud con mi familia, yo alcancé a ver un pedacito nomás de lo que decía el ministro Chapman. Él hablaba de que efectivamente en algún momento se va a tener que hacer una revisión de la estructura de gastos del Estado. Las concesiones, las exenciones, no dijo subsidio, pero implícitamente está ahí, las tasas que se cobran, los incentivos, todo eso tiene que revisarse para que sacar de esas piedras jugo. ¿Ves? Pues son piedras que tiene en el camino, hay que convertirlas en líquido. Entonces esos son los retos del gobierno. Por eso yo digo de que no es que con esto se resuelve. Este es uno de los tantos problemas que tiene, y lo mencioné al inicio. La gestión eficiente del Estado es el gran reto que tiene la administración, esta y todas.
para poder lograr los fondos, para poder hacerle frente a ese compromiso. Y gracias por la pregunta. Lo que la gente no se ha dado cuenta, y lo mencionó el ministro ayer, es de que estamos hablando de una deuda de más de 70 mil millones de dólares que estamos cargándole al país. Colosal, al Estado. colosal. Lo que vamos a pagar ahora, lo vamos a seguir pagando hasta el año 2060. Entonces, tomemos conciencia que los panameños le hemos pedido a este gobierno, y este gobierno lo ha asumido, es que vamos a pagar esa deuda entre todos. Okay. No lo va a pagar ni Felipe Chama, ni mucho menos Dino. Ellos no la van a pagar. La vamos a pagar todos. Ya sea siendo más eficiente en la recaudación, eliminando beneficios de algunos grupos o creando nuevas tributaciones. Este es el horizonte que tenemos. Ese 3% del que usted hablaba perdón, tenía una pregunta, pastora. Voy a pasarle la palabra, pastora, antes de hacer esta pregunta del 3% que usted proponía del ITBMS y versus el 3% que ahora se le sube a la cuota patronal. Pastora, la pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo va a mejorar esta ley lo que es los servicios médicos, la oferta de servicios médicos y el abastecimiento de medicamentos? Pastora, en un momento que la revisión de la gobernanza de la institución es tan o más importante que el plan de pensiones. Sí. Tú no puedes ser eficiente en esos temas. Lo que tú estás viendo son el síntoma de una situación crítica. Y la situación crítica que tenemos es unos sistemas y procesos y normas y gobernanza obsoletos, antiguos, dinosauricos. Si tú no rompes esa ineficiencia estructural e institucional, jamás vas a poder resolver el problema de la atención médica ni de la oportunidad de los medicamentos. También toma en cuenta una cosa. En general, la Caja del Seguro Social atiende al 80% de la población panameña. Los trabajadores, un promedio de 2 beneficiarios por cada trabajador, casi 2 beneficiarios, y los jubilados. Eso te da a ti casi 80% de la población. Entonces, esta institución jamás va a tener la eficiencia que tú llegues y está un médico esperándote para atenderte. Te voy más allá. Ve a la clínica privada. Yo la otra vez me fui a hacer un CAT y tuve que esperar 1 hora para que me atendieran en recepción. En una clínica privada. Mi esposa tiene un hermano en Canadá que todo el mundo alaba el sistema canadiense. Tuvo que esperar 9 meses para una operación. Ella tiene un primo en España, tuvo que esperar 4 meses para ser atendido. Entonces entendamos de que hay una crisis de los sistemas de salud que no solamente es de Panamá y que se agrava en el caso particular nuestro porque no tenemos una buena estructura administrativa que hay que hacer. Ok. Le iba a hacer la pregunta del 3% que inicialmente usted había propuesto en el gobierno pasado de que saliera del impuesto del ITBMS. Ahora ese 3% sale de los bolsillos de los patronos que ya dijeron que ineludiblemente eso se va a trasladar al consumo. Y que la contrapropuesta de ellos es que sea escalonada y no el 3% inmediatamente se aprueba la ley. ¿Qué lectura hace usted de este tema? Yo creo que ellos lo que están tratando de minimizar el impacto inicial. Toda norma tiene 2 momentos que se llama el impacto y la incidencia. El impacto es el efecto inmediato y la incidencia es cómo se va a distribuir en el tiempo y cómo va a afectar. Si tú metes un 3% de golpe, lo más probable es que va a tener un impacto en los precios finales al consumidor más directo que si tú lo diluyes en el tiempo. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo, que sea absorbible, la incidencia en el tiempo sea menos impactante que lo que sería un golpe de 3%. Ahora, eso va a suponer en contramano que probablemente el aporte en los 2-3 primeros años de esta transición, el gobierno va a tener que poner más de 966 millones. Ese es el impacto que yo veo. Y lo va a tener que reducir de otros gastos. Ahora le repregunto, entre que el gobierno ponga más, cuando le hace Estado panameño, nosotros mismos, que el Estado ponga más, a que se aumente el ITBMS, a que se le suban los precios a los productos para sacar el dinero también de esta cuota patronal, ¿qué es lo menos
doloroso para el panameño de a pie entre esas tres propuestas. Mira, tú me estás preguntando por el chiste del gallego. Es el chiste del gallego, ¿no? Dígame cuál es. Hombre, que tengo un dolor de cabeza. Pero yo te quito el dolor de cabeza y te doy un martillazo en el pie. Se te quitó el dolor de cabeza, pero te di en otro lado. Ajá. Aquí es igual. Ok. Te va a doler. Okay. Lo que sea te va a doler. Y es lo que he venido como Cassandra pregonando desde el día 2, después que salí del Seguro Social. La reforma es inevitable. Vamos a tener que hacer ajustes paramétricos y lo vamos a pagar todos. Okay. Nosotros, mientras no tengamos conciencia que ese trago amargo hay que pasarlo, esa noche, ¿cómo decía tu Santa Teresa? Esa noche oscura del Noche alma. oscura. Una mala noche en una mala posada. Esa noche oscura. Hay que pasarla. Hay que asumir que vamos a tener uno u otro. Ya es irrelevante si es por aquí o es por allá. Hay que asumirlo. Y eso yo creo que lo que tenemos que empezar a los panameños, los que creemos que no hay, ya somos lo suficientemente grandes para estar dando píldoras y estar ofreciendo pajaritos preñados, decirle, esto va a doler, por donde tú lo pongas. Y yo creo que el gobierno, por eso es que ha tratado de hacerlo de esta manera, que es la, como dijeron ellos, la menos dolorosa posible. El asunto al final es que siempre lo pagan los mismos, ¿no? Sea cualquiera la medida, aunque parezca que el patrón no va a poner más, Sí. termina la gente de a pie pagando la cosa. El Pagando panameño la de a fiesta. pie, así es. Al menos así se lee. ¿O me equivoco? A ver. No. Vamos a poner el 3% del patrón. El patrón no tiene dos opciones. O lo traslada o lo absorbe o lo traslada parcialmente. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sucede si lo absorbe totalmente él? Bajan sus utilidades, baja su capacidad de reinversión, baja la capacidad de generar empleo. ¿Quién pagó el pato al final? El trabajador que no consigue empleo. Okay. ¿Verdad? Sí. Ese es un escenario. Vamos a poner el patrono traslada parcialmente el impuesto. Va a afectar el precio final menos que en el primer caso, pero efectivamente un poco más que en el primer caso, pero él va a tener menor capacidad de ahorro y de inversión, va a tener que endeudarse, va a tener que pagar él en intereses lo que faltó de capital porque no logró traspasar el costo. Al final, ¿qué hace él? Su capacidad de empleo también disminuye. Vamos a suponer que él puede traspasar el 100% del aumento de costo. ¿Qué va a pasar? Va a ir directamente a los bolsillos de las personas. Pero ojo, en este caso, tú le estás poniendo el 3% a todos los trabajadores, que esto incluye a los que están en la producción del sector agropecuario, en los sectores médicos y en los vehículos escolares, cosa que el ITBM no considera sujeto a tributación. El golpe va a ser más profundo, más directo si lo logra traspasar todo. Okay. Al final del día, esos serían los escenarios del 3% en el tema del trabajador. En el largo plazo se restablece. Acuérdate que al final del día la inversión responde más que al costo a la expectativa de utilidades. Sí. Si las expectativas de utilidades son altas, el tipo va a seguir invirtiendo, no importa el costo, siempre que la expectativa de utilidad sea mayor que el costo de la inversión. Okay. Por eso es importante tener ley en sentido jurídico que garantice una expectativa positiva que genere. Usted al principio de la conversación hablaba de que esto hay que hacerlo pronto porque hay temas que están en la gatera esperando, uno de ellos la mina de Donoso. Este proyecto tiene algo que ver con las posibilidades que se reabra la mina y el dinero que nos da se usa en el Seguro Social. Mira, todo tiene que ver con... Si vamos a ese enfoque, todo tiene que ver con todo. ¿Acuerdas que te dije yo? Las variables que afectan la situación del seguro, de la Caja de Seguro Social. Está la pirámide demográfica, está el desempeño de la economía, ¿ves? Están las nuevas modalidades de contratación, que es más por la tercerización que por el empleo directo. Dentro de este escenario de que todo influye, obviamente la no existencia de la mina o la existencia de la mina tiene un impacto en los ingresos finales.
Ahora bien, entendamos bien el tema. Y voy a usar la imagen que uso. ¿Ustedes han visto la imagen esa media cómica de un gato mirándose en un espejo y lo que él ve es un león? ¿Ustedes han visto esa Sí, cómica? cómo no, cómo no. Radio Hogar. Bien. No es radio, el gato, el gato. Entonces, el gato él se ve como un león. Bueno, es un poco así. La caja del Seguro Social es el espejo del gato. Ok. Si la imagen que está en el espejo, que es la caja de Seguro Social, es distinta a la del gato, ¿a quién tengo que cambiar? ¿Al gato o al espejo? Al gato, para que sea un león, ¿no? Al gato. Sí. Exactamente. Entonces, si yo quiero que la caja sea verdaderamente un león, tengo que cambiar al gato. Y lo que estamos diciendo es que cambiemos el espejo, cambiemos a la caja. La caja va a reflejar lo que pasa en la sociedad. Eso no es porque a mí me gusta, no me gusta. Esta es una expresión de solución social a una estructura económica que tenemos en el país. En la medida que sea más justa, la caja va a ser más justa. Eso no es al revés. Es lo que te puedo decir. El documento que presentaron en la Asamblea del Gobierno Nacional usa un número como pensión mínima, creo que es así la frase, que es de $265. ¿Quién puede vivir con esa cantidad de dinero hoy en día, jubilado o no jubilado? Y se han agarrado de ahí las personas que adversan el proyecto para decir, lo mencionan porque así va a ser, vamos a tener pensiones de hambre. Su expectativa es. Bueno, el 9.2% de los jubilados hoy ganan menos de $240. Radio Hogar. Menos. Uh-huh. Hoy el 9.2% de jubilados ganan menos del 9.2%. De acuerdo a la estructura de cuotas que nosotros tenemos. Esa es la expectativa de pensión de esa gente. Obviamente no cubre las necesidades. La ley está aumentando más del 10% sobre ella y la totalmente uniforme. Cuando digo 9.2%, estoy hablando que un 6% cobra eso y va disminuyendo hacia los sectores de más bajo ingreso. Hay gente que gana menos de eso. 175 es la mínima y entonces está en 205. Ahora mismo la pensión mínima está en $205. Está saltando a 265 con un ajuste antiinflacionario periódicamente para poder mantener por lo menos el valor de emisión. Okay. Supuestamente, por supuesto, no es suficiente. Por supuesto, pero ¿a quién está dirigida esa pensión? A un grupo de personas que hoy día no tienen ninguna pensión, porque pagaron cuotas 10, 15 años, 8 años y no tuvieron más. El gobierno dice, yo te garantizo por lo menos eso, que no lo tienes hoy. Entonces es el vaso medio lleno o medio vacío. Es mejor eso que la situación actual. Ok. Por eso yo digo, es un paso en la dirección correcta. No es la solución perfecta. Esta es una aproximación sucesiva que tenemos que hacer en el tiempo. Entonces, no podemos pedirle a la ley, de nuevo, el gato y el espejo, que el gato repare situaciones que están en el tejido económico social del país. No le pidas a la ley que resuelva inequidades sociales que existen en la sociedad panameña. Reforma tu sociedad panameña para que tengas una mejor seguridad social. Okay. Tú no le puedes decir a una persona que hoy trabaja que mañana le vas a dar $400 porque sí. ¿De dónde lo vas a sacar? No le pidamos a la ley milagro. Ok. En el 2005, este programa, este método de beneficios definidos que existía, se le añadió lo que le llaman el sistema mixto, ¿verdad? Según algunos, este sistema mixto va a desaparecer eventualmente, muy pronto, no sé en qué año, 2033, 43. Todo desaparece. Todo desaparece. De hecho, una de las peticiones de los grupos sindicales era de que se eliminara el sistema mixto y se creara un fondo único. Se ha creado un fondo único con 4 tipos distintos de pensiones contributivas. ¿Ves? Sí. Que aprovecho para decirlo. La pensión es
La gente que tiene menos de 7 años para jubilarse, eso se van con su 60%. La ley no les afecta. Los que tienen más de 7 años todavía para quedarse en el sistema, creo que Eduardo eres uno de ellos. Sí. Tú tienes dos opciones. O te vas con el nuevo sistema o te vas con el 60%, lo que te dé más. Imagínate la garuela que te lleva a los que ya están en el sistema. Los que están en el mixto, que tenían una pensión baja, ahora se le quita lo que tenían, lo que estaba de beneficio definido, se le suma a su propia pensión y los cálculos que se han hecho que le tiene que dar por lo menos lo mismo o más de lo que tiene. Y los nuevos que entran, que son a depender 100% de lo que propongan. Y en las simulaciones que se han corrido, indica que con 240 cuotas y 62 años tú alcanzas una cuota muy aproximada al 60%. Y si te quedan los 3 años, casi que con certeza vas a sacar más que con el actual sistema. Entiendo. Esos son los cálculos que no es que se está perdiendo el trabajador, se le están dando opciones que ahora mismo el sistema que hay, como está estructurado, no las da. Ok. Sí, pastora, adelante. Licenciado, así como usted lo está explicando, ¿no se podría hacer, digamos, con una plataforma para que las personas que tienen un montón de dudas pudieran resolver, como así, digamos, en un portal que puedan resolver sus inquietudes? Porque también sabemos que la señora Maribel Gordón indicó que la unión de estos sistemas, tanto el mixto como el definido, los fondos para pagar las pensiones solo alcanzarían hasta el 2038 y que la Junta Técnica actual dijo que hasta el 2041. O sea, este tipo de opiniones diversas pone a las personas que no saben qué creer y muchas veces no hay el recurso para informarse correctamente. Y le añado una coletilla a la pregunta, don Francisco. En economía, no se debe ser, si todos miramos la misma fórmula, no nos debe dar el mismo resultado porque hay tantos resultados divergentes. Sí. Uno, hay una calculadora que tiene 2 escenarios que usted puede entrar, que está en la página web de la Caja de Seguro Social. Usted va y se mete el salario que te gana hoy, lo que usted tiene, y le da los distintos escenarios posibles, ya sea con el sistema mixto o con el sistema de beneficio definido comparado, y lo que usted tendría el nuevo sistema. Usted lo puede ver particularmente ahí. En segundo lugar, lo que proponen los grupos sociales y lo que yo llamo la nomenclatura universitaria, ellos se autodefinen la academia universitaria, yo digo la nomenclatura universitaria. ¿Ve? Es que si yo fusiono a los dos sistemas, eso me da hasta el 38 al 41 y yo ahí puedo hacer la reforma. Eso es lo que han hecho todos los gobiernos. Patear la pelota hacia adelante a ver si en el camino surge una maravilla, un milagro y cambió la cosa. No están proponiendo nada nuevo. Están proponiendo, sigamos haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y qué decía Einstein? Si tú sigues haciendo las cosas de la misma manera que lo has hecho toda la vida, no esperes resultados distintos. El programa se nos está acabando y tengo 2 preguntas. Una, si el número mágico de 240 cuotas por trabajador se mantiene o al aumentar la edad esas cuotas van a aumentar y cómo afecta eso mi realidad pensional y la salud financiera de la caja. 1. Y 2, si estas cuotas individuales no son, y que ese dinero lo van a usar para inversiones, no es una privatización enmascarada. Bueno, vamos por partes. Primero, las cuentas individuales siempre han existido. El día que tú te jubilas, la caja hace una cuenta de todo lo que tú pusiste. No te agarra el promedio de lo que la gente puso, ponse lo que tú pusiste. Okay. Y sobre lo que tú pusiste, los 10 años saca el 60%. Es una cuenta individual. Lo que se crea es la cuenta de ahorro personal. En el primer caso se usa cuando tú llegas al final, en el segundo caso la usas durante toda tu vida. Y te va viendo el rendimiento y la evolución que debe dar. Ese es el primer caso. Vamos a tu pregunta. Ya se me enredó. La primera parte que decía, ¿cuál era, Eduardo? La de las 240 cuotas. Y las 240 cuotas se mantienen. Tú con 20 años de trabajo te puedes jubilar inclusive a los 62 años.
el bono ese que yo te decía que te dice, ¿sabes qué, Eduardo? Todo lo que tú has pagado hasta el día de hoy, ¿sabes? Te tengo una mala noticia, no existe, ya se lo gastó el sistema. En este momento, técnicamente no hay plata para pagarte a ti. Radio Hogar. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que el gobierno te va a pagar, aunque no haya plata, pero ese te va a pagar, lo va a calcular sobre lo que llama el bono. Dice, yo te voy a emitir un bono a tu favor por todo lo que tú has pagado, que rinde 4%, esa plata que tú tienes, que es un buen rendimiento, y vamos a sumarle lo que tú generes de aquí hacia adelante. Ok. Son 240. Si tú te acoges a los 62 años, que es tu decisión, probablemente te va a dar una tasa como del 50 y tanto %. Pero aquí viene un problema. Ese bono vale 100% lo que tú aportaste si llegas a los 65 años. Si te retiras antes, tendrá un valor como de un 80% aproximadamente. Entonces, sí te va a afectar tu reemplazo. Si tú te quedas los 3 años, con certeza vas a conseguir mínimo lo que tú tienes. Y si te quedas los 3 años adicionales, el sistema te dice, ¿sabe qué, Eduardo? Te tengo 2 opciones. Si el sistema viejo te da más, te vas con el viejo. Y si te da más el nuevo, te vas con el nuevo. Tú escoges cuál quieres hacer. Okay. El sistema te da flexibilidad, cosa que hoy día no te da. Hoy día, si tú tienes las 240 cuotas, a fuerza te tienes que quedar los 62. Y lo que te suma es muy poco. Y si estás en los límites superiores de ingreso, no te suma nada. El actual sistema propuesto te suma, ¿ves? Y es más flexible y te puedes ir cuando tú quieras. ¿Ves? Sí. Y en tercer lugar, lo que tú llamas privatización. Bueno, si tú quieres que hagamos lo que hace el SIACAP y el PRA, ellos invierten en los mercados privados. Has criticado que la plata está en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorro y hay que meterla a sectores de inversión para que rinda dinero. Oye, eso es lo que se está haciendo, lo que han pedido los organismos sociales. Aquí sí hay un cambio. En la ley anterior, la ley vigente dice que los fondos se invertirán con base a proyectos de desarrollo económico, esa es la prioridad. Y en segundo lugar, fomentar y proteger e incrementar los fondos de las pensiones. En la nueva ley se invierte. La prioridad es incrementar y preservar los fondos de las pensiones y en segundo lugar vamos a apoyar el desarrollo económico. Ok. Los fondos son privados, los fondos no son públicos. Y el artículo está apuntando a que como son fondos privados hay que administrarlos en beneficio de sus propietarios. Eso no es privatización. Eso es buena gestión de los fondos que han sido concedidos a una institución para que lo administre en favor del dueño. Eso se llama fideicomiso en el lenguaje jurídico financiero. Radio Hogar. Ok. Le agradecemos mucho, doctor. Sé que no hemos abordado ni siquiera la mitad de este tema. Solamente tocamos con una pregunta de Pastor el tema de la atención en salud, de todo este programa de salud que aqueja. Yo le escuché a usted en alguna ocasión decir, si ese tema de la atención médica y de medicamentos no se resuelve, muy difícil es vender el tema de las pensiones, porque de verdad que es una cruz ir al Seguro Social en algunas ocasiones. Yo debo admitir que no me ha ido mal, pero hay gente que le va muy mal, le va pésimamente mal. Entonces sí es un tema que hay que abordar y aunque usted no necesariamente tiene por qué saber todas las respuestas, sé que está bastante bien documentado y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. De verdad se lo agradecemos de corazón. Ojalá podamos reencontrarnos para abundar más en este tema a medida que, porque ahora vamos a ver qué reformas o qué modificaciones hacen los comisionados, ¿no es cierto? Que están en total libertad de hacerlas, que realmente sean buenas modificaciones las que se hagan. ¿Es así? Le dejo para que se despida, don Francisco. Bueno, gracias y saludo a la audiencia de este programa y de esta emisora y decirles que por lo menos hasta donde yo lo veo no hay fantasmas ocultos detrás de la ley. Lo que se trata es de atender un problema que sistemáticamente los gobiernos que se han sucedido han ignorado y han pateado hacia adelante, que en el fondo es la propuesta de los grupos sociales: patealo hacia adelante, suma los fondos y a ver qué pasa dentro de unos años.
la ley pretende enfocarlo. No es la ley perfecta, es la ley posible. Okay. ¿Puede mejorarse? Sí, se puede mejorar. Muchas gracias, Francisco Bustamante. Vamos a la pausa y regresamos para la despedida de Zona 8, Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La campaña arquidiocesana te invita a la gran rifa solidaria el 22 de diciembre y el 5 de enero. En cada rifa gana bonos de $500 mensuales en supermercado por un año. Boletos de venta en todas las librerías católicas del país, parroquias y arzobispado de Panamá a solo 10 balboas. Aprobado por la JCJ. Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. ¿Sabías que más de 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad? ¿Pero qué sabemos realmente sobre ellas? Hoy te lo contamos. No todas las discapacidades son visibles. Algunas pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales o mentales. Cada persona es única, así que no hagas suposiciones. Antes de dar una mano, pregunta, ¿te puedo ayudar? El respeto empieza escuchando. Las palabras importan. Di personas con discapacidad, porque son personas primero. Además, la accesibilidad es un derecho, no un lujo. Rampas, subtítulos, transporte inclusivo, todo esto beneficia a todos. No veas a las personas con discapacidad como inspiradoras, por su condición. Como cualquiera, tienen sueños, talentos y su propia historia que contar. Respetar, incluir y empatizar nos hace mejores. La discapacidad no define a una persona, pero tu actitud sí puede marcar la diferencia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Rubén y Pastora, antes de cerrar el programa quisiera retomar un tema que está caliente en El Salvador y va a ponerse así aquí en Panamá muy pronto, más pronto de lo que esperamos, que es el tema minero. El presidente Bukele se le ocurrió decir que va a revisar la prohibición que hay en el país sobre la prohibición de la minería y le han caído medio país, todos los ambientalistas y por supuesto la Iglesia Católica que se opone a este tema de la mina. Vamos a escuchar qué nos dice La Voz de América al respecto. Integrantes de distintas organizaciones ambientalistas de El Salvador y de la Iglesia Católica han expresado su rechazo a la intención del presidente Nayib Bukele de revisar la prohibición de la minería metálica en el país. El mandatario salvadoreño escribió un mensaje en su cuenta de la red social X y calificó de absurda la prohibición total de la minería metálica y que esta riqueza puede ser aprovechada para llevar un desarrollo social al país. Hay estudios que demuestran que técnicamente en un país densamente poblado, que con 20,000 kilómetros cuadrados tiene más de 6 millones de habitantes, la minería metálica es inviable y peligrosa. El director de incidencia de la Unidad Ecológica UNES, Luis González, sostiene. El único método económicamente viable para sacar el oro que está en El Salvador es la lixiviación, porque aquí el oro no se encuentra en pepitas o en lingotes, está muy diseminado en el suelo en partículas o micropartículas. El Congreso de El Salvador emitió en 2017 una ley para prohibir la minería al considerarla una amenaza ambiental debido a la excesiva cantidad de agua que utiliza en los procesos y por el drenaje de metales pesados y desechos tóxicos como mercurio y el cianuro. También los obispos del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, que durante 3 días se reunieron en San Salvador, exhortaron a los gobiernos de la región a la conservación de la biodiversidad y advierten sobre los impactos de la minería a nivel social y ambiental. El obispo de Yoro en Honduras, Monseñor Héctor David García, dio lectura al mensaje. Que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común y que no
no permitan la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, expresó en una entrevista de televisión que el tema de la minería va a estar en la agenda y será abordado de manera seria y profesional y lo menos ideologizado posible. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Este es un calco de la situación panameña. Acá también hay una prohibición por ley y ya se ha dicho pues que este tema va a ser revisado. Abrirla para cerrarla es lo que se ha dicho, pero es que al abrirla cualquier cosa puede pasar, Así ¿verdad? es. Sí hay que cerrarla porque toma años, pero hombre, el tema estoy seguro que no va a ser tan sencillo como creemos. Así que hay que estar atentos y que sea lo que realmente le conviene al país. Y esta frase que acabo de decir tiene miles de miradas. ¿Qué le conviene al país? Hay algunos que digan que se abra la mina otra vez, que empecemos a sacarle productos con un mejor contrato y tal. Otros dirán que no se abra nada, que se cierre, porque sacarlo es demasiado costoso, hablando pues de la ecología nacional, Rubén. Es lo que se nos viene encima. Sí, la verdad que es un tema que va a generar mucho debate. Creo que no salimos de uno para meternos en otro. Saliendo de este tema del seguro, nos va a tocar enfrentar otro tema que generó bastante polémica y que fue el epicentro de la pasada campaña política. Yo lo reitero, este tema de la mina de Donoso va a seguir generando debate, si se cierra o no se cierra, si se reactiva para recuperar la inversión o no de la empresa. Esa es la gran duda, el papel que va a jugar el gobierno en esto. Pastora. Y también que se ha visto que la empresa se le ha acusado de mucha irresponsabilidad en cuanto al manejo de los desechos, y los periodistas que han ido allá han presentado, que los hemos visto en televisión, varios reportajes que no están lejos de esa realidad. Habría que enfocarse también en ese punto. Una expresión luego de esta publicidad que ha hecho la propia empresa minera en diferentes plataformas es todo lo contrario. Dice que aquellos que se quejan más no han ido a la mina y no conocen la realidad. Así que, bueno, hay que estar pendientes y participar. Lo que no puede pasar es que nos quedemos de brazos cruzados viendo la realidad como quien ve una película. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. Mañana trataremos de conversar de un tema que íbamos a tratar, pero no tenemos tiempo. Es el de la advertencia, no voy a decir amenaza, que ha lanzado el presidente Trump a los de Hamas, el grupo Hamas de Palestina, de que si no sueltan a los rehenes antes de que él tome posesión, se va a desatar el infierno en la franja de Gaza. Nuevamente. Amén. Vamos a ver qué pasa con esto. Eso va a ser de verdad titulares para buen rato. Gracias a todos por su sintonía, por la atención que le han prestado al programa de hoy. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes en la toma de decisiones y en observación de la realidad con una luz adecuada. Nos escuchamos y vemos mañana. Eduardo Soto, Rubén Polanco y Pastora Portugal le damos las gracias. Ana González en controles con Patricia Ocando. Gracias a todos. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más. Conéctate con nosotros www.radiohogar.org.